Si yo aquí pongo, miren, basado en valores Eigen, me va a decir que va a cortar hasta donde llegue el nivel 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan que decía que el valor 1 cortaba? Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que me lo agrupe en 5 factores, 4 factores, que es lo de arriba y abajo. ¿Ya? Yo por política que hago siempre, el primero que hago siempre lo hago libre, para ver qué me aparece. ¿Ya? Que es mi primer diagnóstico. Y el segundo lo hago dependiendo de lo teóricamente hiperrealista, si eran 2, 3, cara, ¿ya? Y miren acá, acá está lo que yo les digo, componente principal. ¿Lo ven arriba? Sí. Y abajo está maximum likelihood, pero vamos a hacerlo ahora por componentes principales, porque yo voy a querer que ustedes mañana lo hagan por el otro. Entonces en el otro van a hacer todo igual. La única diferencia es que aquí van a marcar esto. Y vamos a cambiar. Y lo van a hacer también así como con valores. Ok. Rotación. Si lo hicimos por el componente principal, ¿cuál colocamos? ¿Se acuerdan? Varimax. Varimax. Entonces aquí marcamos Varimax. Y si se fijan, si lo hicimos por el otro, marco Promax. Que ahí viene el índice de capa que tú hablabas, ¿verdad? ¿No? ¿Se fijan? Sí. Pero si yo lo hago por Varimax, no me aparece, porque son distintas estimaciones. Cuando yo lo hago oblicuo, me pone el índice de capa. ¿Se fijan? Y dice, miren, Varimax, y me pone por defecto solución rotada, que es lo que yo les quiero decir. Van a haber dos soluciones, la original y la rotada. Continuamos. Le ponemos 25 en la interacción que dice ahí. No, por defecto, solo puse Varimax. No, abajo. ¿Sí? Abajo dice número máximo de interacciones. Sí, de iteración. se deja por defecto. ¿Nunca se cambia eso? No. Okay, gracias. Y puntaje, no, ese no. Opciones, miren, ¿qué me dice? Yo te puedo ordenar en la escala por tamaño. O lo puede hacer, si yo digo por tamaño, me va a organizar por mayor a menor peso factorial. Yo eso no lo veo. Yo marco abajo y aquí te dice esa opción. Si yo quiero eliminar por, si los puntajes más bajos de 0 a 10 se eliminan. En el fondo que yo ya es tan baja la correlación que en realidad no aporta. Está diciendo de antemano que eso no. Aquí es donde uno puede poner, por ejemplo, no, lo vamos a dejar 0,30. Como dice la literatura, no, tengo poca muestra, no dejo 0,55. Y van a ver que es la misma solución, solo que van a haber menos preguntas, porque si no cumple ese supuesto, la elimino. Quedan 0. Vamos a caer en 0,30, porque es una base grande. Uy, 0,30. Continúa. Ya. Listo. Ok. Ay, no me lo corto. Eso es lo que es. Una vez que tú le das a aceptar, que era lo que la profe parece que no le apareció, No te me apareció. te aparece esta ventana. Lo que pasa es que CPCS tiene dos ventanas, una donde te muestra los datos, a diferencia de Excel, que si tú le sacas una gráfica te la lanza ahí mismo. Él todo lo que hace como análisis te lo envía a otra ventana, que es esta. Entonces lo que acabamos de hacer y que le dimos a aceptar es esto. Mira que te lanza la tabla de comunalidades. Luego lo de las varianzas explicadas, que es lo que estaba diciendo hace un momento, y la matriz de componentes sin rotación y rotada. Miren, y bueno, eso es lo que vamos a ver. Ya. Le pedí que me hiciera la correlación de matrices. Este es el supuesto de análisis matricial. Uno aquí que mira, bueno, esto es una correlación. Aquí que estamos viendo. Perdón, ese ¿cómo lo sacamos? Ese no lo tengo. Bueno, lo puse arriba. Cuando hicimos la escala. Es el primero que sale. No sé. Sí, mira, acá, cuando yo hice creo que no analizar, Ajá. puse dimensión de la opción factores. Cuando yo puse descriptivo, ahí me lo pedí coeficiente. Sí, lo vi. Espérame, en descriptivos. Es que ese no lo vimos. No lo había puesto. Y ponemos KMO también. Sí, KMO. Sí, KMO por... Listo, ahí está. Ya el resto ya está hecho. Queda por ahí. ¿Esta tabla cuándo te sirve? Porque uno la hace especialmente en análisis de componentes principales. Porque estamos con el supuesto de que son 3 instrumentos distintos.
Yo aquí lo que estoy viendo es qué medida se cumple ese supuesto. Y ahí uno que va viendo la correlación entre los distintos ítems. ¿Ya? Por ejemplo, si usted observa la primera columna, búsqueda de soluciones a las necesidades seleccionadas con detección de las necesidades prioritarias de la escuela, la correlación 0.669. ¿Cuánto es? Alto, medianamente alto, ¿cierto? De 4 a 6 como más de 6 a... Y en esta misma escala vemos que elemento alto está esta pregunta con esta. ¿Qué otra más te observa? No, la mayoría están bajitas, ¿no? Y además están casi todas bajitas. Exacto. Sí, esa única. Entonces estas dos preguntas están interesantes. Ellas te pueden, ¿qué nos puede decir? Que están correlacionándose, siempre van a ir juntas. Vamos a ver cómo se agrupan. Porque entre que están más juntas, lo más probable es que cuando hagamos la dimensionalidad van a mantenerse juntas. ¿Ya? Eso es lo primero que uno mira acá. Lo segundo que mira uno acá es esto. ¿Cuánto es el índice de KMO? .877. ¿Qué decía la tablita? Que lo que Era teníamos alto, que ¿no? buscar era el KMO. 8 de 7. Pero ya 8 está Muy bueno. Muy bueno. O sea, Ujú. cumplimos el supuesto. Podemos seguir Sí, haciendo ¿qué el es esto? análisis. Este. ¿Ya? Sí. Ujú. Tercer paso. Si estuviera abajo, diríamos que no podemos hacer el análisis, Es que poco fiable, sí, es poco robusto. Va a tener mucho error de medición. Entonces, y sería mejor no sé. no hacerlo. Entonces, ¿qué uno hace? Mira qué elemento puede ser que sea muy pequeña la base, está muy secada. Siempre en cuanto uno agrega más datos, se finca recolectar más datos. Es como una lógica. Ok. No es que, digamos, esté mal hecho como tal Puede no sé, ser una el trabajo, puede ser una posible factor. pero se podría corregir incrementando la muestra a ver qué. Sí, porque si se incrementa la muestra y se adecua, significa que era la muestra. Pero si incrementamos la muestra y sigue sigue bien, mal, el entonces. instrumento. ¿No sé? ¿Me entienden? Así lo vamos haciendo. Sí, Sí. pero en relación a la pregunta anterior, ¿hasta cuánto podemos extender la muestra? Hasta que sea como significativo. Uno todo. pone 100 más. Lo mismo ya. pasa, por ejemplo, en los valores P. A veces sale 0.058. Hay como... La regla también es lo mismo. Si tú pones más muestras, o sube, no se te hace significativo, o baja, y se te hace significativo. Entonces uno en esos que son como al borde, algunos lo reportan porque es casi 0.5 en el fondo, solo que está. Pero, por ejemplo, uno si quiere discriminar mejor, lo que tiene que hacer es poner más F, porque o sube o baja. Y ahí te va a mostrar la tendencia de... Y así, te sube o te baja, no te va a mantener. ¿Ya? Ya. Las comunalidades, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de su texto? Ahí está la comunalidad. ¿Qué significa? Oye, Esta es el coeficiente entre el instrumento y la pregunta. En el fondo, eso es lo que mide esta comunidad. O sea, el peso, la relación que tiene esta pregunta con todas las preguntas del instrumento. Ok. Ítem todo. Sí, Ítem ítem todo. con todo el instrumento. Ítem. Miren las dos primeras, ¿cómo son los puntajes? Sí. De 7 alto. Alto, ¿y se acuerdan cómo estaban acá? Estaban también correlacionadas, ¿se fijan o no? Ahí se va viendo como estos patrones. Miren, por ejemplo, ¿cuál es la más bajita de esta tabla? Creo que la última. No, mentira, la de perfeccionamiento docente. Funcionamiento docente. Vemos arriba el perfeccionamiento docente. Vean cómo se va, cómo se correlaciona. Uy, pues Baja y muy baja. bajita ¿Se con fijan? todas. Dos. Entonces tú, en el fondo, puedes verlo entero la matriz o con comunalidad. Uno puede hipotetizar, decir, mira, estas dos primeras están como bien ajustaditas, porque ya tienen alto índice. En cambio, parece que la de perfeccionamiento, pero nos puede dar sorpresa, por eso no empieza. Esas son como medidas que uno va como reflexionando del instrumento. ¿Ya? Ya. Nos vamos a la tabla de varianza explicada. Fíjense, arriba dice valores iniciales. ¿Ya? ¿Dónde corta el 1? En el 4. ¿Se fijan o no? Significa que este instrumento tiene 4 escalas. Porque ahí cortó. Esta es la primera variable latente, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Uno lo corta aquí en el primero. ¿Sí? Y
miren, acá está inicial, ¿viste? Y acá dice rotada, fíjense. Extracción inicial y extracción rotada. Y fíjense cómo cambian los valores. En la extracción que es inicial, miren, 4.8, 1, 4.87, 1.44, 1.210, 1.015. Si nos vamos a la total, esta rotada cambiaron 2.190, 2.70. Eso es lo que hizo. En la primera que ocurría, teníamos un gran factor, el 1 con mucho peso factorial y otro 1. En la rotada lo distribuye para que sea un poco más parsimonioso. Esa es la idea. ¿Ya? Fíjense que al lado, el primero que no está rotado, te da el valor y el porcentaje de varianza. Siempre el SPS te va a poner, disculpen, en el análisis factorial, siempre el primer factor, el que discrimina más, lo va poniendo de orden descendente. Si se fijan, el primero, la varianza explicativa era 28.645, la segunda 8.518, 7.5. Si vamos ahora a la misma columna, pero rotada, es 13, 13, 2,5. Mucho más parsimonioso. Las distribuido. ¿Se fijan? Eso lo hizo Varimax. Eso es lo que hace Varimax. ¿Ya? ¿Y siempre los hace así parsimoniosos o de En repente? este está súper parsimonioso, ¿no? Sí, Porque eso puede salir, es muy relativo. Sí, pero un ejemplo para que sea didáctico ya. Y eso era la forma en la que están comportados, como lo dice usted en las preguntas, hay que cambiarlo también. No, vamos a ver ahora, eso es la segunda parte. Y miren, el último dato que uno revisa, entonces uno que mira aquí, ¿dónde corta el 1? Acá son 4 factores. Vemos, yo siempre analizo cómo era original, cómo se rotó, perfecto, y veo, este instrumento explica un 50,25%. Es el valor explicativo del instrumento. Se supone que debe ser mayor a No la... ¿No? necesariamente. Porque El yo había AIE, escuchado que era como mayor al 40%, creo. sí, sí. Ay, pero depende del instrumento porque esto es exploratorio. El que te lo pueda decir Es es el confirmatorio. El confirmatorio te decir, además es ajustado, entonces está bien explicado. Pero, por ejemplo, entre más alto explica más. Ahora, esto con todas las preguntas, que eran 17. Si yo estimo esto y lo hago con 10 preguntas nomás, me cambia todo el porcentaje y todo. Y puede ser que aumente o disminuya. No sé si lo explico. Acá son poquitas preguntas. ¿Ya? Siempre el valor explicativo es el último. El último. Este es Ya. que uno mide el rotado y acá. Y si se fijan, el mismo. El mismo de la... Solo que acá está distribuido de manera distinta las preguntas. ¿Ya? Componente de la matriz, ¿qué es lo que hace? Y esto es lo que es las cargas cruzadas que hablábamos. Miren, están todas las preguntas y están los 4 factores. Entonces dice que el primero se carga en el primer factor, pero también tiene relación negativa con el 2 y el 3. O sea, ¿qué significa esto? Que en el primero va alineado, pero también carga los otros, pero funciona al revés. Inversamente correlacionado, porque es negativo. ¿Ya? Pero están los 3. Y aún así, el primero es el positivo. Lo mismo pasa con el segundo. Por ejemplo, elaboración de proyectos solo carga en uno y otro. Casi todos Perdón. están combinados, fíjense. Una pregunta, ¿eso querría decir, por ejemplo, en el caso del primero que correlaciona con el componente 2 y 3 de manera negativa, que se calificaría de manera inversa? Sí, pero este es el componente sin rotar. Digamos que si fuera el rotado y queda así, ¿significaría Podría, eso? se puede hacer, pero ahí tienes que argumentar por qué. Tú podrías tomar esa decisión, como lo voy a dejar en esta escala aunque sea negativo. Eso implica que tengo que convertir los puntajes cada vez que lo valoro. Ujú, que los invierta. Igual Ok. cambiaría el ítem. No. O La pregunta puede ser la puede misma, ser ¿no? no, porque si un Likert siempre claro. es de 1 a 5, Ujú. y el 1 es poco y el 5 es mucho. Pero aquí lo tendríamos que decir que al revés. Aquí 1 es mucho y 5 es poco. Eso cambia Que son la los relación. ítems inversos. Y que no cargue nada es que no tiene ningún tipo de relación. Claro. Que no cargue ninguna significa que fue tan bajo que no es tanto el error que por defecto se elimina. Ya. Ya. Y ahora veamos la rotada. Miren cómo quedó. De Mírenlo, belleza. miren, comparen las tablas. Acá estaba. Esto es Esta es la rotar. ruta.
que aquí cambia. Uno, esta es la que aquí arma la escala. Aquí uno da. ¿Qué nos deja? Que el primer grupo, por ejemplo, la pregunta 1, 2, 3, miren, está en el componente factor 3. ¿Ya? Fíjense, en primera pregunta que tenía alta correlación, alta comunidad, miren, aquí estos son los pesos factoriales que hablan. 0,8, altísimo. O sea, así de predictivo, 0,8, es alto. Abajo 0,8, elaboración de proyectos tiene 6,2, desarrollo de actividad en el aula. Miren, acá pasa carga cruzada, rotado. Está en la 1 y en la 2. Entonces, y son puntajes bastante similares. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Nosotros lo que tenemos que armar ahora, y esa va a ser la tarea, que ustedes van a armar esta tablita. Esa la van a armar en su casa. Vamos a poner en el factor 3 cayeron esta pregunta, esta, bla, bla. En el factor 2. Y aquí, piloto automático, uno que dice, no, el más alto es la que... El más alto es el que predomina. ¿Y qué dice la más? Mira, donde tiene sentido. Porque puede ser que sí sea más alto, esta tiene doble condiminación. Ahí hay varias discusiones teóricas. No discriminan todos. Lo que yo esperaría limpio. Si yo hubiera puesto corte a 0,4, se elimina el 0,3. Lo pueden hacer. Si ustedes ponen en vez de 0,3, 0,4, todas estas de 0,3 se van a ir. Por Ya ejemplo, no tendríamos ese lío, por ejemplo, con esa pregunta. son decisiones que ustedes pueden tomar. ¿Ya? O yo veo, dependiendo cómo voy armando los grupos, uno va a ir determinando si va en uno o en otro. Y eso es un criterio teórico, porque esta es evidencia empírica. Ya dice que la 1 cae en la 3. Pero en esta que está asegurada, yo puedo discutir los argumentos y decir, mira, yo creo que no, en realidad cayó en la 3, pero es la 2. Pero es la 2 de acá, o sea, en el fondo de aquí, ¿no? Es que yo a esta pregunta no la puedo poner acá, porque ahí no cayó. Claro. Bueno, se habla de dónde cayó, en qué factor cayó, por eso yo digo dónde cayó, dónde cargó también, la forma técnica, dónde cargó. ¿Ya? Entonces, si son cargas cruzadas, depende del investigador, donde Del investigador, De los teóricamente, argumentos. si me pongo tan animada, digo no, solo una, así que lo domino. ya. Son decisiones metodológicas, pero Ya. insisto, que yo tengo que argumentar y tener claro por qué. Entonces, yo quiero que ustedes me armen esa tabla. Individual, no quiero que la hagan colectiva, para que la discutamos. Y yo les voy a contar cómo la hago. Okay. ¿Quiere decir, Sonia? Yo tenía una pregunta. Ahorita que estaba haciendo eso me acordé de la pregunta que le hice hace un momento de qué pasa cuando uno, por ejemplo, le resultan cuatro escalas y uno tenía contemplada 3. Porque es que este proceso entiendo que también se hace cuando uno va a validar un instrumento en otro lugar. O sea, que construido inicialmente, por ejemplo, no sé, en Colombia y lo quiere validar para Chile. Se realiza este mismo procedimiento. Supongamos que el original tiene 3 escalas y a mí me resultan 4. Pero tendrías que, en estricto rigor, validarlo en una muestra más grande. No en tu estudio. ¿O no? Como así en mi estudio. Porque tú me dices, voy a aplicar un instrumento, ya, y voy a ver si está validado. Tú estás pensando por los datos que recolectaste de tu propio estudio. No. Con una nueva muestra para... Exacto. Eso, bueno, nosotros, cuando veamos factorial confirmatorio, les voy a mostrar lo que nos pasó con Rubén en el de Gaspar. En el de Gaspar fue súper discutido y lo que hicimos ahí fue que le pusimos una nueva estructura. Porque en el fondo se la pararon muy bien la escala, pero una se nos partió. La pregunta era si la eliminábamos o la dejábamos partir. Y teóricamente la discusión es que la dejamos partir. Ya. Pero la discutimos teóricamente. ¿Por qué? No sé si me explico. Sí. Eso, lo importante yo diría es que sea un instrumento funcional, que esté validado, que sea riguroso. Okay. Y uno de los argumentos podría ser que al fin de cuentas, puesto que es una población diferente, probablemente las personas reaccionan diferente a esos reactivos. Yo ¿no? creo que eso hay que analizarlo con datos, porque por eso te digo, puede ser, me acuerdo que era la escala de intereses, de motivación, que son muy culturales. Ya, claro. O sea, la motivación de logro es muy relativa dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, claro, quizá este estudio que era alemán funcionó de una forma, pero en Chile tenemos otro tipo de motivación de logro. Entonces, eso es corporizar los instrumentos, eso es corporizar la psicometría.
No es piloto automático como antes que decíamos 0,3 para afuera. No sé si me explico. Pero hay que discutirlo también. Tienen que discutirlo. Y uno siempre toma las mejores decisiones con el mejor cariño que uno quiere. O sea, yo creo que todas las decisiones son las que uno piensa que son las mejores decisiones. Puede ser que alguien te la cuestione después. Pero por eso hay que argumentar y pensar. No sé si me explico. Sí. ¿Les queda claro esto? Y la última tablita que sale, que es como de transformación de Esa- componentes. No, te mide la transformación. No, no se usa mucho, más que nada tiene que ver con los pesos factoriales y los componentes, pero no. Las que más usamos son estas. Entonces, ¿qué me imagino yo? Van a poner factor 1 y quiero que pongan al lado, está claro el 3, digamos la pregunta 1, 2, 3, están claras, ¿no? También está clara la 4. Quiero ver cómo ustedes agrupan. No voy a hacer por peso. Y defiendo su postura. Mira, yo lo hice por peso. Yo la hice por sentido. Yo propongo esta otra solución. No es con notas, chicos. Es para que aprendan a tomar decisiones, porque son difíciles. Cuando uno está ahí con el SPS y las tiene que tomar. ¿Tenemos acceso a los componentes teóricamente hablando? No, porque esto es un instrumento libre. Ah, ok. Entonces, digamos que lo inventamos, lo creamos en... Exacto. Vale. ¿Ya? Ujú. ¿Les parece? Sí. Ya. Yo voy a guardar esto y se lo voy a subir también. Lo voy a exportar. Bueno, voy a intentar no divagar mucho. Yo no tengo que inventar, espérate, no pasa nada. Lo entregamos la Sí, siguiente... no, discutamos, partamos la clase con la discusión. Ah, ok, ok. Ok, lo traemos y discutimos. Listo. ¿Les parece? Sí. Sí. ¿Queda clara la historia? Sí. Yo me tomé la libertad de grabar. ¿Hay algún problema? No, y el consentimiento no Perdón. ¿Ves? Estaba grabando. No, pero me grabé la pantalla nada más para ir viendo el procedimiento del donde darle clic para compartirle a Por los... favor. Por favor. Gracias. Sí.